Hay un gato en tu casa ahora mismo. Y si lo estás mirando mientras lees esto, fíjate bien en sus ojos, porque hay una tablilla de arcilla de más de 4000 años, encerrada en un sótano al que casi nadie tiene acceso, que dice exactamente qué es lo que ese animal está haciendo cuando se queda quieto, mirando un punto vacío de la habitación, sin motivo aparente. No está descansando. Según ese texto, está trabajando. Y lo que dice sobre por qué ese trabajo existe va a cambiar la forma en que ves a tu propio gato esta misma noche. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapan, suscríbete al canal francamente. Aquí desenterramos lo que otros prefieren dejar en la oscuridad, y la única forma de que sigan saliendo a la luz es que este canal siga creciendo. Dale a suscribirse, activa la campana y no te muevas, porque esto recién empieza. El hallazgo corría el año 1936, cuando un equipo de arqueólogos alemanes, trabajando en las ruinas de la antigua ciudad de Eridu, al sur de la actual Irak, encontró algo que no figuraba en ningún plano de excavación. Bajo el piso de lo que parecía ser el almacén de un templo menor, entre vasijas rotas y sellos administrativos sin mayor interés, apareció una jarra de cerámica sellada con betún, del tamaño de un puño cerrado. Nadie le prestó demasiada atención esa tarde. Fue catalogada, fotografiada con desgano y enviada, junto con cientos de otros fragmentos, a un depósito en Berlín, donde permanecería sin abrir durante casi 30 años. Cuando finalmente la abrieron, en 1964, dentro había una sola tablilla, envuelta en lo que quedaba de un paño que se deshizo al contacto con el aire. La pieza recibió el número de inventario E148 y una nota breve, escrita por un asistente de catalogación que, según su propio registro, dedicó menos de 1 hora a examinarla. Texto religioso menor. Requiere revisión especializada. Esa revisión nunca llegó. La tablilla fue guardada en un cajón del ala de estudios cuneiformes, y ahí se quedó, olvidada, durante otros 8 años. La traductora que no quería creer lo que leía, en 1972, una joven investigadora argentina, llamada Camila Ferreira, llegó al museo con una beca de intercambio para estudiar textos administrativos del período de Ur III. Le asignaron, como suele pasar con los recién llegados, la tarea menos deseada: revisar el fondo de piezas sin clasificar del ala cuneiforme. Cientos de fragmentos sin importancia aparente. Inventarios de cebada, listas de raciones, contratos de compraventa de ganado. El tipo de material que llena los sótanos de cualquier museo dedicado a Mesopotamia. En su segunda semana de trabajo, Ferreira abrió el cajón donde dormía E1148. Años después, en una carta a un colega de la Universidad de Tubinga, escribiría que supo, apenas leídas las primeras líneas, que aquello no pertenecía al fondo administrativo. Pertenecía a otra categoría, una que el museo, según sus propias palabras, todavía no había inventado. El escriba que compuso el texto se identifica a sí mismo con un nombre que Ferreira transcribió como Lugal Ansu, sacerdote menor, adscrito al templo de Enki, en Eridu. La introducción sigue la fórmula habitual de los textos rituales sumerios. Invoca a los grandes dioses, pide el favor de los escribas celestes, y declara que lo que sigue es un relato heredado de generación en generación, desde los días en que los caminos entre los mundos aún no habían sido cerrados. Esa frase, los caminos entre los mundos, aparece 7 veces a lo largo del texto. Ferreira dedicaría más de 1 año a determinar qué significaba exactamente, y su conclusión, defendida en una monografía que jamás llegó a publicarse, fue que no se trataba de una metáfora poética, sino de una creencia concreta, la existencia de puntos específicos del territorio donde la frontera entre el mundo visible y otra realidad era, según los sacerdotes de Eridu, particularmente delgada. Lo que dice la tablilla, el relato que sigue, describe una crisis. Los primeros asentamientos humanos, dice el escriba, sufrían un mal que ningún remedio conocido lograba curar. Los adultos dormían mal, atormentados por pensamientos que no reconocían como propios. Los niños se despertaban de noche, señalando rincones vacíos de la casa, y lloraban hasta el amanecer, sin que nadie pudiera consolarlos. Los ancianos del poblado llevaron el problema ante los sacerdotes, y los sacerdotes ante los dioses. La respuesta que llegó, según el texto, fue inmediata,
porque el mal no era desconocido para quienes gobernaban desde lo alto. Algo cruzaba desde el otro lado de los caminos delgados mientras los hombres dormían, y se alimentaba de lo que el escriba llama la llama interior. Fue entonces cuando, según la tablilla, una figura identificada como Nin Shubur, mensajera de los dioses, propuso una solución que ya existía en otro lugar: un animal pequeño, de 4 patas, que en su mundo de origen cumplía exactamente esa función. El texto no dice de dónde vino ese mundo. Solo lo llama la estrella baja del oeste, una expresión que ningún otro texto sumerio conocido repite. La descripción del animal ocupa casi 1/3 de la tablilla, y no deja lugar a dudas sobre de qué se trata. 4 patas. Una cola que cambia de posición según lo que el animal percibe. Ojos que devuelven la luz en la oscuridad. Almohadillas silenciosas bajo las patas. Un pelaje que, al frotarlo contra su dirección natural, libera pequeñas chispas, como si el animal llevara dentro de sí un resto de la tormenta. El escriba lo llama, en un término que no aparece en ningún otro texto sumerio catalogado hasta hoy, Sag-Igidu, que Ferreira tradujo con cautela como el que sostiene la mirada del umbral. Explica en su monografía que el término común para gato en la documentación sumeria es distinto, y que este nombre parece reservado exclusivamente al lenguaje sacerdotal, usado solo cuando se hablaba del animal en su función original. Las 6 tareas, la parte más extensa del texto y la que, según su propia correspondencia, obligó a Ferreira a dejar la tablilla sobre la mesa y salir de la sala de lectura durante casi 1 hora, enumera las funciones que estos animales cumplían al ser distribuidos, primero en los templos, luego en las casas de los sacerdotes, después en las de los gobernantes y finalmente en cada vivienda del pueblo. La primera es permanecer junto a quien duerme. El texto sostiene que durante el sueño la llama interior se afloja, y que el animal, al acostarse cerca del cuerpo, la mantiene anclada. La segunda es vigilar los umbrales. Toda entrada, según el escriba, es un punto de paso, y los puntos de paso atraen lo que busca cruzar. El animal se sienta frente a la puerta, a veces durante horas, sin razón visible. La tercera es examinar lo nuevo. Cuando algo extraño entra en la casa, un objeto, una visita, un regalo, el animal se acerca, lo huele, apoya una pata sobre él. El texto insiste en que esto no es curiosidad, sino inspección. La cuarta es marcar el territorio. Al frotar el rostro contra los rincones y los marcos de las puertas, el animal deja una huella que, con el tiempo, vuelve la casa inhóspita para lo que intenta entrar. La quinta es romper el silencio. El texto afirma que lo que cruza los caminos delgados actúa mejor en el silencio absoluto, y que las carreras repentinas del animal en mitad de la noche, sin causa aparente, interrumpen exactamente esos momentos. La sexta es sostener la mirada. Cuando el animal fija los ojos en un punto vacío de la habitación y no los aparta, el escriba sostiene que ese punto es, precisamente, el lugar donde algo intenta cruzar en ese instante, y que la mirada misma actúa como cierre. Sobre una séptima tarea, el texto es deliberadamente impreciso. El escriba escribe que no puede explicarla con palabras porque sus propios maestros nunca lograron transmitírsela por completo, y la describe solo como el sonido profundo que el animal entrega cuando el trabajo ha terminado. Un sonido bajo, continuo, que sale del pecho. Cualquiera que haya escuchado ronronear a un gato sabe exactamente de qué habla. El rechazo académico Ferreira terminó su traducción completa en 1974. La presentó a 4 publicaciones especializadas. Todas la rechazaron. Una respondió que el contenido no se ajustaba a los estándares de la filología seria. Otra la envió a revisión externa, y según le informaron, los evaluadores no lograron ponerse de acuerdo sobre si se trataba de un trabajo académico legítimo o de una elaboración fantasiosa. Una tercera revista simplemente no respondió nunca. Sin canales formales de publicación, Ferreira hizo circular copias mimeografiadas entre un pequeño círculo de colegas en Tubinga, Lovaina y Buenos Aires. Esas copias se fotocopiaron, se volvieron a fotocopiar, y durante las décadas siguientes entraron en ese territorio impreciso de la asiriología marginal, donde ciertos textos sobreviven sin ser nunca del todo aceptados ni del todo descartados. En cuanto a la tablilla original,
En 1989 fue trasladada desde el depósito general a una sala de acceso restringido del museo, donde permanece hasta el día de hoy. Según distintos investigadores que a lo largo de los años solicitaron formalmente estudiarla, las respuestas han sido casi siempre negativas, sin mayor justificación. El cajón sigue cerrado. Lo que vino después, lo curioso, y esto no depende de creer o no en la tablilla de Eridu, es que la historia posterior de la relación entre los humanos y los gatos parece dibujar exactamente la trayectoria de un olvido progresivo. 1000 años después de los sumerios, en el Valle del Nilo, una civilización entera llegó a tratar a estos animales con una devoción que ningún otro pueblo antiguo dedicó jamás a una especie doméstica. Matar a un gato, incluso por accidente, podía costar la vida. Las familias egipcias que perdían un gato guardaban luto afeitándose las cejas, el mismo gesto reservado para la muerte de un familiar humano. Los animales eran momificados por cientos de miles y enterrados en necrópolis dedicadas exclusivamente a ellos. Nada de eso encaja del todo si el gato era simplemente un animal útil para controlar roedores. Sí encaja, en cambio, si esa civilización heredó, sin necesariamente entender su origen completo, la idea de que estos animales cumplían una función que trascendía lo doméstico. Con el paso de los siglos esa memoria se fue diluyendo. En la Europa medieval, el gato pasó de ser guardián a ser sospechoso. Los mismos comportamientos que la tablilla de Eridu describe como parte del trabajo, la mirada fija en la nada, las carreras nocturnas, la vigilancia obsesiva de las puertas, se reinterpretaron como señales de brujería. Durante siglos, bajo aprobación de las propias autoridades religiosas, se exterminaron gatos por millones. Si la tablilla dice la verdad, esos fueron, quizás, los siglos en que las casas de Europa quedaron sin protección. Lo que dice la biología, dejemos de lado, por un momento, la tablilla y los sacerdotes de Eridu, y miremos únicamente lo que la ciencia moderna puede confirmar sobre este animal, porque ahí también hay algo que no termina de cerrar del todo. Casi todas las especies que el ser humano domesticó tienen un antepasado silvestre identificable, una región de origen y un registro arqueológico que muestra, paso a paso, la transición de lo salvaje a lo doméstico. El perro desciende del lobo gris. El ganado, las cabras, los caballos, cada uno tiene su historia documentada de selección y cambio genético progresivo. El gato no encaja del todo en ese patrón. La explicación más aceptada es que el gato salvaje africano comenzó a merodear los primeros graneros de Medio Oriente hace unos 10.000 años, atraído por los roedores, y que fue quedándose por su cuenta. Nadie lo seleccionó. Nadie lo crió con un propósito. Simplemente apareció en el borde de los primeros asentamientos agrícolas y decidió quedarse. Y hay un dato que los manuales mencionan casi al pasar, sin detenerse demasiado en él. Después de 10.000 años de convivencia con nosotros, el genoma del gato doméstico apenas cambió respecto al de su antepasado salvaje. Un gato de caza puede todavía cruzarse con un gato salvaje africano y producir descendencia fértil. Es, en términos genéticos, prácticamente el mismo animal que era antes de entrar en nuestras vidas. Ninguna otra especie que domesticamos atravesó ese mismo proceso sin transformarse. A eso hay que sumarle su equipo sensorial. Detrás de la retina del gato hay una capa de tejido reflectante, el tapetum lucidum, que le permite ver con niveles de luz varias veces más bajos que los que necesita el ojo humano, y que de paso explica por qué sus ojos brillan en la oscuridad. Un detalle que un escriba sin ningún concepto de biología, 4000 años atrás, ya había descrito con sus propias palabras. Sus oídos captan frecuencias que superan ampliamente el límite de la audición humana. Poseen además un órgano en el paladar capaz de procesar señales químicas que el olfato común no detecta, lo que explica por qué a veces un gato se queda inmóvil con la boca entreabierta, como analizando algo que nosotros no podemos percibir de ninguna manera. Duermen, en promedio, 16 horas al día, pero ese sueño no es comparable al nuestro. Es un estado de alerta suspendida del que pueden pasar a la reacción total en una fracción de segundo, incluso mientras parecen completamente dormidos. Un animal que ve en la oscuridad casi como si fuera de día, que escucha lo que ningún oído humano puede escuchar,
que procesa el aire con un sentido que nosotros ni siquiera poseemos, y que nunca pierde del todo la conciencia ni mientras descansa. Si alguien, hoy, tuviera que diseñar desde cero un centinela perfecto para vigilar un espacio en la oscuridad, terminaría describiendo, casi rasgo por rasgo, exactamente este animal. Un segundo testimonio, lo que hace que la historia de la tablilla de Eridu resulte más difícil de descartar del todo, es que no está sola. En 1958, durante trabajos de conservación en el Museo Nacional de Irak, un restaurador local encontró, adherida al reverso de otra pieza catalogada como texto administrativo, una segunda inscripción breve, apenas una veintena de líneas, proveniente de la ciudad de Larsa. El fragmento nunca recibió un estudio exhaustivo. Según los registros del museo, fue fotografiado, transcrito de manera preliminar por un asistente sin especialización en textos religiosos, y archivado bajo una clasificación genérica. Lo poco que se transcribió coincide, en lo esencial, con lo que Ferreira encontraría años más tarde en Berlín: un animal pequeño, asignado a la vigilancia de los umbrales domésticos, descrito con un vocabulario que, otra vez, no aparece replicado en ningún otro texto conocido de la región. 2 ciudades separadas por cientos de kilómetros. 2 escribas que nunca se conocieron, coincidiendo en asignarle al mismo animal una función que va mucho más allá de la simple caza de roedores. Se puede argumentar que ambos textos beben de una misma tradición oral compartida en toda la región, lo cual restaría fuerza a la coincidencia. Pero también se puede argumentar lo contrario, que 2 comunidades distintas, observando durante generaciones al mismo animal, llegaron por caminos separados a describir exactamente el mismo comportamiento. Lo que queda, todo esto puede leerse como una curiosidad arqueológica menor, una traducción marginal que nunca logró validación académica, sepultada en un cajón que nadie puede abrir. O puede leerse como una pregunta incómoda dirigida directamente a cualquiera que hoy comparta su casa con uno de estos animales. Porque hay un detalle que no necesita ninguna tablilla para comprobarse. El gato doméstico es, entre todos los animales que el ser humano ha incorporado a su vida cotidiana, el único que prácticamente no cambió en el proceso. Perros, vacas, caballos, cabras, todos fueron transformados profundamente por miles de años de convivencia con nosotros. El gato, genéticamente, sigue siendo casi idéntico a su antepasado salvaje, como si nunca hubiese sido domesticado del todo, como si, más que adaptarse a nosotros, simplemente hubiera aceptado quedarse. Esta noche, si tenés un gato cerca, prestale atención. Fíjate a dónde va cuando apagas la luz. Fíjate qué mira cuando la casa queda en silencio. Fíjate si en algún momento clava los ojos en un rincón vacío y no los aparta. Podés seguir pensando que se trata de un animal común, haciendo cosas comunes. O podés preguntarte, aunque sea por un instante, si estás mirando algo que llegó hace mucho tiempo a cumplir una tarea que jamás dejó de cumplir. La tablilla de Eridu sigue ahí, en un cajón cerrado que casi nadie puede abrir. Y los gatos, en cada casa, en cada departamento, en cada callejón donde han hecho su hogar, siguen sentándose frente a las puertas, siguen mirando los rincones, siguen corriendo en mitad de la noche sin razón aparente. Y cuando el trabajo termina, siguen haciendo ese sonido bajo y constante que un escriba, hace 4000 años, describió como el cierre final. Si esta historia te dejó pensando, es apenas el comienzo de lo que tenemos guardado. Francamente, seguimos desenterrando historias como esta cada semana. Textos olvidados, hallazgos que nadie quiso explicar del todo, piezas que la historia oficial prefirió dejar en un cajón. Suscríbete, activa la campana y sumate a esta comunidad que no se conforma con la versión fácil de las cosas. Nos vemos en el próximo video.